Bien, cordial saludo para esta sesión de trabajo entonces número 12, correspondiente a la semana 6. Como habíamos quedado entonces en la sesión anterior, ¿cierto? Se hizo un repaso de los sistemas numéricos, ¿cierto? Para tener pendiente que los sistemas numéricos son hoy en día fundamentales pues, en el mundo de la informática, sobre todo dos, para tenerlos siempre pendientes y siempre estar en alguna relación con ellos. Nos estamos refiriendo entonces al sistema hexadecimal y al sistema binario, porque estos dos sistemas son los que utilizan todos los sistemas de cómputo para establecer niveles de comunicación en la medida en que los sistemas binarios que representan entonces, representados por los bits, que son dígitos binarios, efectivamente, con estos dos pulsos de corriente se están representando absolutamente todos los sistemas en cuanto a caracteres, en cuanto a escritura, en cuanto a colores, en cuanto a todo lo que hay en un sistema computacional como los conocemos hoy en día. Según la guía didáctica, para esta semana están establecidos entonces los sistemas numéricos, como se mencionaron, y los sistemas alfabéticos. Los sistemas alfabéticos son entonces los sistemas de escritura. Hay que pensar en ellos, ¿cierto? Porque están relacionados directamente con el comienzo de la historia de los seres humanos, cuando por primera vez utilizamos entonces el registro escrito, ¿cierto?, de todas las actividades que se realizaban. En el caso de los primeros seres humanos, entonces las cuentas que mencionábamos, ¿cierto?, en unos capítulos anteriores, y además también para representar algo del pensamiento. Como el pensamiento es tan abstracto, entonces eso dificulta muchas cosas. Inicialmente, con la base de la representación de los objetos, de las cosas, de las cuentas, de lo que se llevaba, fue suficiente. Pero luego, como les digo entonces, el pensamiento, ¿cierto?, entra en el nivel de abstracción y esto pues fue definitivamente un gran avance en todos los sentidos, porque así se permite entonces acumular el conocimiento y difundirlo y además socializarlo, es decir, compartirlo con otros pueblos, vecinos, otras áreas, ¿cierto? Para difundirlo y saber entonces cómo entenderse entre los unos y los otros. Y así es la forma como las civilizaciones se van desarrollando. Y la escritura es entonces uno de sus elementos fundamentales. Digamos que la escritura es el que le da como cohesión, sentido de pertenencia, sentido de unidad y sentido de identidad. Efectivamente, pues, a las diferentes sociedades en que nos encontramos en un momento de la historia y en un momento del mundo. Este es más o menos, ¿cierto?, el mapa de lo que tenemos hoy en día como nuestras principales sistemas de escritura del mundo, ¿cierto? No podemos olvidar que hay muchos pueblos, muchas regiones, ¿cierto? Sobre todo los pueblos, por ejemplo, amerindios y estas comunidades que están por allá completamente aisladas o en algún nivel de aislamiento todavía, que se tienen todavía y permanecen, ¿cierto?, con un sistema de escritura, perdón, con un sistema oral de contar las historias, de transmitir las historias, pero bueno, eso es lo mínimo frente a un mundo de 7.500 millones de personas. Aquí ven entonces la distribución a grandes rasgos de cómo están constituidos y cómo están distribuidos los diferentes y los principales alfabetos, los principales sistemas de escritura del mundo. Podemos ver América Latina, América en su totalidad prácticamente, ¿cierto? Gran parte de África, del África subsahariana, que podríamos llamar Europa en su casi totalidad, ¿cierto? Corresponden a Australia y parte del sudeste asiático, Nueva Zelanda, Indonesia, tienen un componente importante y utilizamos
el alfabeto latino. Es el mayor, donde está mayormente distribuida la población y donde están, digamos, con los mayores grupos humanos que podemos entendernos y comprendernos. Le sigue el alfabeto cirílico, que pueden observar en la parte superior, que corresponde a gran parte de Asia. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de parte de Mongolia y las ex repúblicas soviéticas y parte de Europa Oriental, refiriéndonos fundamentalmente pues a Yugoslavia, Hungría, Moldavia. Todos estos países adoptaron el sistema cirílico, que es una forma de escritura diferente al alfabeto latino. Le sigue en extensión el mundo árabe, ¿cierto? El mundo que tiene el alfabeto arábigo. Nosotros sabemos que los árabes, ¿cierto? El alfabeto arábigo escribe pues, de izquierda a derecha, nosotros, perdón, de izquierda a derecha escribimos nosotros, ellos escriben de derecha a izquierda, ¿cierto? Y esta es la forma como tenemos entonces. Sin embargo, es una gran población, miren que cubre todo el norte de África, cubre parte de la península arábiga, parte pues del Oriente Medio y hasta una parte cercana de la India, Pakistán y estos países entonces del centro asiáticos. Igual aparece entonces, bueno, lenguajes tibetanos, ¿cierto? La India está con múltiples dialectos, sin embargo ha sido capaz de cohesionarse como un solo país, lo mismo que China, a pesar de tener diferentes dialectos, diferentes formas de escribir, de escritura. Sin embargo, todos se entienden y todos comparten los mismos sistemas ideográficos y los mismos sistemas de expresión. Esto valga pues la pena recordarlo, porque son sistemas de escritura, ¿cierto? Como los más antiguos, si se pudiera decir. Por lo menos son escrituras todavía que conservan algún nivel de ideograma, algún nivel entonces de reconocimiento a través de los caracteres, la forma de escribir, como si fuesen todavía representaciones de los objetos que se pretenden describir. Eso es pues un asunto como bien interesante, y ahí tenemos entonces la distribución. Importante conocer y reconocer que efectivamente para todos nosotros, pues con esta población tan enorme, el alfabeto latino, ¿cierto?, que conocemos, como lo conocemos, es efectivamente el más difundido. Los primeros sistemas de escritura eran ideográficos o pictográficos, es decir, cada una de las grafías de la forma de escribir correspondía a un concepto. Por ejemplo, los jeroglíficos egipcios. Entonces ahí, en la dificultad para expresar ideas, tenían que evolucionar definitivamente para ir conformando entonces unos sistemas mucho más simples, más sencillos de comprensión para las personas que estaban compartiendo esa misma área geográfica, y para poder entonces comprender y entendernos. Y vean ustedes cómo es la curiosidad. Los emoticones, ¿cierto?, son parte, digamos, de esas ideas, de esa forma de expresar un sentimiento, de expresar algo, ¿cierto?, que tenemos las personas a través de esa imagencita pequeñita. La entienden aquí y la entienden en cualquiera, ¿cierto?, nuestros antípodas, y lo entenderán efectivamente cualquiera de los otros sistemas de escritura ideográficos que tenemos. Cualquiera de ellos va a entender qué significa una carita feliz, qué significa una carita triste, qué significa una carita enojada. Los emoticones entonces se han como devolviendo un poquito a ese lenguaje primario, básico, fundamental, como es el que los seres humanos entonces nos entendemos, nos comprendemos los unos a los otros. Con este cuento de Internet, esto pues ha venido a volver a ser importante para poder expresar de alguna forma la forma como nosotros nos estamos sintiendo en un momento determinado. Los sistemas pues alfabéticos, es decir, como el nuestro, que tiene su origen en la escritura fenicia, ¿cierto? Cada una de esas letricas escritas
representa un sonido, y este es el más extendido junto con el cirílico. Todo esto, este concepto del alfabeto latino se asocia a la civilización occidental y vamos a mirar entonces qué nos cuentan, ¿cierto?, del origen de la escritura. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo: "Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. Para entendernos y darnos a entender, las partes involucradas debemos tener algo en común, compartir el mismo lenguaje y las mismas palabras. Estas se construyen a partir de un código, es decir, de un alfabeto. Pero, ¿quién inventó las letras? El origen del alfabeto". El tema de este video lo decidieron nuestros benefactores. Tú también puedes apoyarnos en patreon.com/curiosamente o haciendo clic en el botón unirse abajo de este video. No se sabe a ciencia cierta quién fue el primer ser humano al que se le ocurrió desarrollar un sistema alfabético. Sabemos que los primeros textos eran representaciones de números. Después pasaron a una combinación de números y dibujos de animales llamados pictogramas, desarrollado principalmente en Mesopotamia en el año 3200 a.C. La escritura se realizaba grabando en placas de arcilla mojada con una punta de caña hueca que dejaba marcas en forma de cuña. Una vez que se secaban, las placas eran muy duras. Gracias a eso contamos con varios ejemplares hasta la actualidad. Quien descifró la escritura cuneiforme fue un académico alemán de 27 años llamado Georg Friedrich Grotefend. George hizo una apuesta con sus amigos respecto a que sería capaz de descifrar la escritura cuneiforme basándose únicamente en unas malas copias de inscripciones halladas por excavadores en Persépolis. Con mucho empeño logró lo que muchos especialistas de la época no habían conseguido: comprobar que las inscripciones no eran adornos o dibujos, sino que la escritura se realizaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha, e identificó la repetición de algunas palabras, lo que le permitió descifrar un abecedario compuesto por 30 letras. Durante 2000 años, la escritura cuneiforme fue utilizada para registrar todo tipo de cosas, desde crónicas de la realeza hasta cartas privadas, litigios, poesía y conjuros mágicos, de alguno de los cuales se hacían numerosas copias. También en el antiguo Egipto, los jeroglíficos fueron utilizados como uno de los primeros tipos de escritura, alrededor del año 3200 a.C. La palabra jeroglífico viene de dos palabras griegas: hieros, sagrado, y glifein, escritura. Los mayas en América y el imperio hitita en Asia Menor también tenían un sistema de escritura jeroglífica. Hay coincidencias en las tres distintas culturas. Solo los sacerdotes, los escribas y miembros de la realeza sabían cómo escribirlos y leerlos. La escritura basada en imágenes es muy compleja de traducir debido a la gran cantidad de símbolos que existen en el vocabulario. Se considera que hay más de 700 jeroglíficos en las escrituras egipcias. Durante mucho tiempo, esa serie de imágenes no tuvieron ningún significado, hasta que en 1799 los soldados del ejército de Napoleón Bonaparte encontraron un enorme bloque de granito enterrado en la región de Rosetta, que contenía un texto del antiguo Egipto escrito en 3 versiones: jeroglíficos, egipcio demótico y griego antiguo. Los soldados preservaron esa piedra y 23 años después, en 1822, el francés Jean-François Champollion logró darle significado gracias a la versión que estaba escrita en griego. Los jeroglíficos podían ser escritos y leídos en diferente orden.
Todo depende de hacia dónde se encuentran mirando los signos. Por ejemplo, si el dibujo estaba viendo hacia la izquierda, se leerían de izquierda a derecha. El alfabeto fonético, con una treintena de signos, en el que cada grafía representa un sonido, fue inventado por los caldeos alrededor del año 1500 a.C. y tuvo un gran desarrollo en Fenicia, donde se redujo a unas 22 consonantes. Más tarde serían los griegos, tras importar el alfabeto fenicio, los que añadirían las vocales alrededor del año 800 a.C., quedando configurado el alfabeto que ahora conocemos. Habíamos dicho que en un principio las letras eran representaciones de números y dibujos de animales. Ahora te mostraremos un ejemplo esperando que puedas reconocer de qué letra se trata. ¿De qué letra se trata? Seguro identificas que es el dibujo de una cabeza de un buey, pero ¿en qué letra se convertirá? ¿No la reconoces? A ver, ahora los fenicios en el año 1000 a.C. la han modificado y la llaman Alep. ¿Aún no? Seguro ya la has reconocido. Ahora estamos en el año 750 a.C. y los griegos la llaman Alfa. Efectivamente, se trata de la letra A. ¿Verdad que nunca se te hubiera ocurrido que nació siendo un buey? Ahora inténtalo con esta otra imagen. ¿De qué letra se tratará? ¿Qué parece? Sí, es una figura geométrica que representa una puerta, pero en algunos cientos de años más será una letra. Los fenicios la llaman Dalet. Los griegos la adoptan ahora en el año 750 a.C. y la llaman Delta. Si asociaste la imagen o el nombre a la letra D, ¡felicidades! Esta letra te va a sorprender. Sí, es la representación de un hombrecillo gritando: ¡Hey! Apuesto que no adivinas en qué letra me convertiré en un futuro. El hombrecito ahora parece más contento. Y sí, este garabato en el 1500 a.C. era una palabra. ¿Sabes cuál? Se pronunciaba Halu y significaba júbilo. Esta letra no se parece mucho a la anterior. Una pista. Los fenicios la llamaron G. Los griegos ahora llaman a esta letra Epsilon en el año 750 a.C. Ese pequeño hombre que gritaba varios siglos después se ha convertido en la letra E. La transformación de esta letra es muy interesante. Esta imagen es una flecha en el alfabeto quemético de Egipto. Esta letra o símbolo en el alfabeto semítico, 1500 a.C., se parece al símbolo de igual. Es difícil imaginar en qué letra se transformará. Los fenicios en el 750 a.C. lo modificaron así y lo llamaron Sayim, que significa arma. Esta forma a la letra se la dieron los griegos en el año 750 a.C. y la llamaron Z. Efectivamente, esta es una letra que lleva miles de años siendo igual, la Z. Cada letra del abecedario tiene una historia igual de interesante. No todas las culturas cuentan con un alfabeto. Algunas culturas orientales, como la china y la japonesa, tienen un sistema de símbolos. A diferencia de un alfabeto que representa sonidos, cada carácter chino, por ejemplo, tiene un significado único. No todas las palabras chinas se hacen usando un solo carácter. Muchas son hechas con una combinación de ellos. La escritura china es el sistema más antiguo en uso continuo como lenguaje vivo. Quiere decir que, como ahora se escribe, es igual que hace miles de años. También existen algunos códigos, como el código Morse, y alfabetos cifrados, que se han desarrollado con la intención de que pocas personas los entiendan. Estos alfabetos particulares se crean durante la guerra, para que el enemigo no se entere de los planes. Hay distintos modos de cifrar mensajes. Incluso, algunos los podrías realizar tú para poder mandar mensajes entre tus amigos que nadie más entienda. Aquí te compartimos 3 ejemplos. El cifrado de Julio César o de traslación. Se sustituye cada letra por otra que está a una cierta distancia fija. Por ejemplo, en el cifrado original de Julio César se trasladan las letras 3 posiciones. Así, la A se convertirá en D. La B se convertirá en E y así se continuará hasta la W, que se convertirá en Z. Y volviendo al principio, la X se convertirá en A, la Y en B y la Z en C.
Sustitución. En general, se puede sustituir de forma directa el alfabeto normal por una colección de símbolos cualquiera, letras o números. Un ejemplo sería el cifrado francmasón o la cifra Pigpen, que fue utilizada por los masones en el siglo XVIII. El método de Francis Bacon, que sustituye las letras del alfabeto por grupos de 5 caracteres compuestos por las letras A y B. Así, A es A, o T es B-A-A-B-A. Es decir, en esencia se sustituye cada letra por un número binario de 5 dígitos, si pensamos que la A es 0 y la B es 1. Entre las curiosidades relacionadas con el alfabeto, por ejemplo, existen textos en donde deliberadamente deciden excluir una letra del alfabeto. A eso se llama lipograma. Por ejemplo, en inglés es la novela Gatsby, campeón de la juventud, de 1939, que es una historia de más de 50,000 palabras. La letra E nunca aparece. Un lipograma francés de 1969 es la novela de Georges Perec, El secuestro, que tampoco contiene la letra E. La traducción a inglés tampoco la usa, a pesar de ser la letra más común en ambos idiomas. Una frase que contiene todas las letras del alfabeto se llama pangrama, como esta. Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka frío. Su autor es Francisco J. Briz Hidalgo. Contar con un alfabeto o un sistema de símbolos es fundamental para el desarrollo de la humanidad, ya que a diferencia del lenguaje hablado, que con el paso del tiempo puede perder sentido y significado, algo así como lo que ocurre cuando juegas al teléfono descompuesto, la palabra escrita nos permite entender, analizar y preservar las ideas. Pero así como las culturas se van transformando, es posible que a nuestro alfabeto se le agreguen letras con nuevos sonidos o algunas desaparezcan porque ya no son necesarias. La humanidad está en evolución constante. Aún falta mucho que decir, y eso puede requerir la creación de nuevas letras y palabras. Curiosamente, agradecemos a todos nuestros amigos que nos apoyan a través de Patreon o con su membresía de YouTube, especialmente a Alberto Campano, Cristian Villamil, Daniel Guerrero, Francisco Tejeda, Marco Ricardo Zunzunegui, Noemí Moreno, Paulo Reinaldo Calvo, Pez Goldfish, Ricardo Reyes, Ricardo Vega, Roberto Brúger y Tania Moreno. Tú también puedes apoyarnos entrando a patreon.com/curiosamente o haciendo clic en el botón unirse aquí abajo y podrás participar en la decisión de qué pregunta responderemos en nuestros próximos videos. Muy bien, entonces ahí está pues como la explicación del origen de los sistemas alfabéticos y de las formas de escritura. Es una forma pues entretenida y es una forma pues que bien vale la pena conocer, entender y por lo menos tenerlo como claro. Y lo último es que pues me parece como de suma importancia, es que todo esto permanece como en una evolución constante. Por eso muy seguramente ustedes han desarrollado algunos sistemas de comunicación con otros colegas, compañeros y demás, que pueden ser formas que uno no tendría como mayor, como persona mayor, no tendría uno pues como el mismo nivel de comprensión o el mismo nivel de uso de ese tipo de lenguajes. Por eso a los mayores, por ejemplo, les da tanta lidia utilizar las nuevas tecnologías, ¿cierto? Los teléfonos celulares causan, ¿cierto?, mucha dificultad precisamente porque no están familiarizados y no está dentro de su chip el uso de este sistema de comunicación y de estos diferentes sistemas alfabéticos. Para ellos es las reuniones, la conversación persona a persona y el teléfono tradicional. Los sistemas de ahora le causan mucha aprensión en adultos y en adultos mayores, precisamente por esa forma diferente como nos estamos comunicando. Dentro de lo que mencionaban con los sistemas de codificación, los sistemas pues alfabéticos de cifrados o claves para ser entendidos pues por un grupo de personas, hay uno que quiero resaltar y siempre pues lo he traído a colación porque pues he estado un poco más cerca y he visto la necesidad.
absolutamente, absolutamente indispensable que las personas en situación de discapacidad aprendan también a disfrutar de tecnologías y aprendan entonces a trabajar y a conocer. Para ello existe un sitio aquí en Medellín, ha sido galardonado con premios internacionales por toda la que ha puesto al servicio la tecnología, todo el desarrollo tecnológico al servicio de personas con diferentes niveles de discapacidad y con diferentes niveles, ¿cierto?, de dificultades para comunicarse e interactuar con otras personas. El sistema se llama Tecnoayudas, lo recomiendo, vamos a mirar algo de lo que hacen inicialmente para conocer cuál es su sitio web y cómo, qué tienen y de qué disponen. Han desarrollado entonces, basados todos sus desarrollos en innovación y nuevas tecnologías, permitiendo pues que los nuevos y todos estos servicios ofertados por la sociedad dispongan de herramientas y conocimientos para ser accesibles por cualquier tipo de personas, especialmente aquellas que presentan alguna dificultad de participación. Entonces vamos a mirar esto, este espacio, ¿cierto?, de esta empresa para reconocer, y miren ustedes el portafolio de sus productos. Esto es soluciones, productos de apoyo, ¿cierto? Entonces, dentro de los productos de apoyo, soluciones institucionales, vamos a ver. Esto, vamos a ver, aquí lo tenemos, kit Vertoras, vamos a ver por acá. Aquí. Entonces miren ustedes cómo han desarrollado, por ejemplo, teclados especiales para personas, por ejemplo, con algunos niveles de discapacidad mental o de la vista. Por eso hacen este tipo de teclados, o para personas que tienen, por ejemplo, ¿cierto?, que tienen otra falencia, entonces desarrollan unos teclados diferentes para poder efectivamente que los puedan utilizar y todo pues dentro de sus limitaciones, pero funciona, muy funcionales, ¿cierto? Ya pues en alguna ocasión estuvimos visitándolos, conociéndolos, y esto es lo que tienen. Este lo vamos a mirar enseguida, es un kit para educación en casa. Este es un mouse trackball, se llama, ¿cierto? Un monitor pues, y este es un pulsador, este que ven acá es un pulsador para que una persona con unos niveles profundos de discapacidad pueda utilizar un teclado y pueda contar qué hace y cómo lo hace. Para niños y para personas entonces con otros niveles de discapacidad, este tipo, por ejemplo, de mouse, de trackball, por ejemplo, para una persona con cuadriplegia o cuadriplégica, esto que solamente pueden mover el mentón, la cabeza, este pulsador también, que es similar a este tipo de pulsador, ¿cierto? Este es un nuevo para bibliotecas, entonces, las lupas y los elementos entonces, ¿cierto?, de magnificadores para que se puedan observar y se puedan apreciar lo que utilizan, ¿cierto?, puestos laborales, universidad incluyente, para hacer un proceso de traducción, ¿cierto?, simultánea, que eso es un requisito, un requerimiento hoy en día. Dispositivos entonces para desplazamiento, dispositivos para estimulación sensorial y este tipo, por ejemplo, de dispositivos que le van a ayudar a una persona con algún nivel profundo de discapacidad poder disfrutar de cosas que nosotros creemos que que no van a estar al alcance, ¿cierto?, de este tipo de personas. Este es el video que traigo a colación para que lo miremos y disfrutemos, y sobre todo es un llamado para comprender
Este que ven, estas personas, síndrome de Down, y lo que están haciendo es diseñaron unos equipos especiales para ayudarles, por ejemplo, tienen problemas de visión. Y ese trackball que ustedes ven, ese que le ayuda, por ejemplo, a esta niña a desplazar el cursor, el mouse, ¿cierto? Funciona como mouse para poder entonces hacerlo. El anterior que ustedes vieron, para uno ponerle el bigote o ponerle las gafas a un muñeco, ¿cierto? Creemos que es muy fácil, pero cuando ya tenemos unos niveles de discapacidad motora o de discapacidad mental profundos o con otros niveles, es donde encontramos la riqueza y el valor de esta inclusión tecnológica para estas personas. Esta es la persona que les quería mencionar, me parece pues un asunto muy particular, es una mujer cuadripléjica y con un nivel muy profundo. Entonces, por ejemplo, para ella expresar sus necesidades, han desarrollado este pulsador, ¿cierto? Y ese pulsador, con ese pulsador, ese computador, ella lo que hace es expresar, por ejemplo, sus estados emocionales y para expresar entonces sus necesidades y para poder contar qué tipo de requerimientos necesita en un momento determinado para poder entonces expresarse. Esta es la tecnología al servicio entonces de la discapacidad, diseñando y desarrollando sistemas de comunicación. Finalmente todo sistema alfabético o de escritura es un sistema de comunicación y esto es lo que ha ayudado a estas personas. Ay, no. Jugador contra jugador. Este es otro bien interesante, soluciones integrales. Este es con base en sonidos. El telebolito se llamaba hace muchos años. Esto fue de lo primero que apareció en sistemas informáticos, en sistemas computacionales, ¿cierto? Era simplemente una pelotica y dos líneas, dos rayitas, tratando de detener la pelotica. Para personas entonces invidentes, este se convierte en un juego con base en el sonido, ¿cierto? Y el desplazamiento para ver en qué punto de la pantalla está la bolita para entonces desplazar las teclas en lo posible. Este sistema especial ha sido desarrollado para personas, por ejemplo, que han sufrido accidentes de tránsito o accidentes, por ejemplo, con minas, quiebrapatas. Este en particular, el señor sufrió un accidente de motociclista, quedó pues, ¿cierto? Con ese nivel de dificultades. Y miren ustedes, por ejemplo, el teclado, la forma, la distribución, el tamaño, los colores del teclado son los que le permiten, a pesar de estar pues, con muchos niveles, con muchas dificultades, para utilizarlo puede perfectamente escribir y también hacer su historia. Sistemas alfabéticos incluyentes. Bueno, estoy en el grado 11 y pues estas tecnologías son importantes porque pues nosotros como ciegos necesitamos también independencia
para, no sé, para hacer nuestros trabajos y todas las cosas, y obviamente pues esto nos lo facilita, perdón. Y sobre todo pues nos ayuda mucho sí, como dije, a la independencia, a manejar bien el computador por nosotros mismos, que no siempre tengamos que estar esperando que esta persona nos preste los ojos, como dicen por ahí, para que nos lea tal documento, que nos busque tal cosa, o bueno, algo así. Son muy, muy importantes. Y pues no, hay muchas cosas, hay audiojuegos para ciegos, hay muchas cosas para nosotros, ya hemos avanzado mucho en esas cosas. Bien, entonces, bueno, la invitación, los sistemas alfabéticos hay para todos, como lo mencionaba en el video también anterior, ¿cierto? Este es uno de tantos y uno de los que más, pues, considero que ha ayudado a las personas a desarrollarlo. El mismo sistema operativo Windows tiene herramientas de accesibilidad. Si ustedes le dan al inicio, estas herramientas son efectivamente herramientas de accesibilidad para las personas en situación de discapacidad. Entonces, el sistema alfabético, el sistema de comunicación, el sistema de escritura de Windows también ha tenido en cuenta de alguna manera a las personas con algún nivel, ¿cierto?, de discapacidad. Entonces, pues simplemente en inicio, ¿cierto?, en accesibilidad, y aquí pues encontramos los diferentes elementos. Por ejemplo, el teclado en pantalla, ¿cierto? Si yo quisiera escribirme acá, por ejemplo, ¿cierto?, para completar, ¿cierto? Entonces, la ñ, la L, la K, la I, ¿cierto? Mayúscula, la ñ, la L, ¿cierto? Mayúscula, la K, y así entonces puedo utilizar el teclado en pantalla como la señora, por ejemplo, con un pulsador, o personas con unos niveles efectivos de discapacidad, usar un pulsador y utilizar, por ejemplo, el teclado en pantalla. Y se utilizan hoy en día también elementos táctiles. Los teléfonos celulares también vienen con aplicaciones para orientar personas invidentes, le van diciendo por dónde va caminando, qué hay en su entorno. Hay unas aplicaciones entonces para ciegos que ya están muy avanzadas, muy desarrolladas, y que le permiten a las personas hacer esto, ¿cierto? La lupa pues simplemente para personas con ¿cierto?, con alguna dificultad visual, para que pueda entonces acercarse y pueda ver efectivamente qué está haciendo, cómo lo está haciendo, y poder tener la posibilidad, el narrador que le va contando todo lo que va pasando, por donde va pasando el cursor, por ahí le va el narrador diciendo sobre qué tecla está, sobre qué comando está, sobre qué icono está, sobre qué ejecutable está. Esto es otra pues de las herramientas de accesibilidad de Windows. Y también hay otra herramienta bien interesante, el lenguaje braille. Ya se ha desarrollado, ¿cierto?, este sistema para ciegos o con discapacidad visual o ceguera, ¿cierto?, para poder leer textos, escribir libros, documentos. Es un sistema pues de lectura y escritura táctil. El inventor fue Francis Louis Braille, ciego desde los 3 años, y al crecer y formarse empezó a ejercer como profesor en un instituto para ciegos en París. Sacó su propio sistema de lectoescritura a través de grupos de puntos, y este sistema, por ejemplo, ya también está incorporado dentro de la suite de Office. Si yo, por ejemplo, estoy acá y voy a mirar, entonces vamos a mirar, por ejemplo, acá, ¿cierto?, semana 6, acá en esta, ¿cierto? Voy a mirar aquí semana 6, sistemas alfabéticos, ¿cierto? Dentro de las fuentes, como pueden ver, aquí no aparece por ninguna parte el lenguaje braille. El lenguaje braille es una fuente, una TrueType se llama, ¿cierto?, un tipo de fuente que se descarga, y yo puedo hacer entonces un sistema, escribir en braille, imprimir en una impresora braille, y entonces todo esto que estoy contando, convertirlo en un documento para una persona invidente. ¿Cómo se hace? Simplemente pues venimos, ¿cierto?, por acá, venimos a internet, y por acá buscamos entonces braille TTF, TrueType Font, ¿cierto? TrueType Font, y la descargamos, por ejemplo, esta
DaFont, es como de donde más he descargado, ¿cierto? Fuentes Braille, descargar, y aquí está entonces, ¿cierto? La fuente Braille. Como les digo, esta fuente queda instalada entonces ya, por ejemplo, para todo el sistema de Office. Como les digo, acá no está. Si ustedes observan, aquí no está en ninguna parte, ¿cierto? La fuente Braille. Entonces, al descargarla y ejecutarla, vamos a instalar esta, por ejemplo, instalar, esperemos que nos vaya bien, ¿cierto? Instaló aparentemente la fuente, ¿cierto? La fuente Braille. Vamos a minimizar y vamos entonces a mirar, ¿cierto? Nuestra presentación y miramos acá, por ejemplo, los sistemas alfabéticos binarios y vamos a ver si me obliga a cerrar. Vamos a abrir entonces acá un documento de Word y vamos a mirar acá dentro de las fuentes Braille, por acá está. Entonces vamos a tratar de continuar acá con vamos a buscarla. Braille. No está por acá. Entonces, si continúa, ¿se guardará? No. Listo. Entonces, vamos a guardar nuestro ejercicio. Cerramos PowerPoint y lo volvemos a abrir, ¿cierto? Para ver si ahí ya toma la fuente Braille, la que nos interesa, para ver cómo nos va con nuestro ejercicio. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, podría imprimir esta diapositiva en lenguaje Braille para que le quede disponible, ¿cierto? A una persona con algún nivel, sí, de discapacidad. Entonces vamos por acá, abrimos nuestra diapositiva y vamos a mirar nuevamente, ¿cierto? Entonces, Calibri Braille. Entonces, esto es lo que está diciendo, ¿cierto? Clase número 12, semana número 6, y acá, entonces vamos a decir lo mismo, ¿cierto? Nuestra fuente en Braille, y acá vamos a poner, ¿cierto? Esta diapositiva, ¿cierto? La ponemos entonces en Braille, vamos a bajarle tamaño, ¿cierto? Vamos a bajarle tamaño, y vamos a bajarle tamaño a este. Una vez que está elaborado en Braille, ¿cierto? El sistema lo escribe al revés para luego imprimirlo a través de impresoras de impacto. Vamos a buscar por acá entonces impresora Braille, ¿cierto? Las impresoras Braille, entonces un pequeño video ahí rápidamente usando una impresora, ¿cierto? Una impresora común. Vamos a mirar por acá esta impresora, un minutito, ¿cierto? Y con eso entonces... Se desarrolló una impresora en sistemas de esta historia. Cuéntanos, Carla, muy bueno. Hola, ¿qué tal? Viene el tema Braille. La creación fue de Carlos Plasencia, un estudiante de electrónica, el cual desafortunadamente, después de estar sano, comenzó a presentar de diabetes, lo que generó que perdiera su vista y parte de sus riñones. Es por esto que pidió el apoyo de un profesor, al igual que de un compañero, y juntos desarrollaron esta impresora en sistema Braille para apoyar a personas de escasos recursos. Y es que te comento, en el mercado esta impresora puede llegar a costar hasta 35,000 pesos. Sin embargo, estos estudiantes lograron crear esta impresora en tan solo 1,000 pesos. Carlos alcanzó a ver su proyecto terminado, sin embargo, 3 semanas antes de graduarse falleció. Es por eso que hoy estudiantes, amigos y también profesores de esta casa de estudios pretenden hacerle un homenaje entregando. Bien, esa es una impresora, entonces es un impacto que ejecuta, ¿cierto? En la impresora para poder que el papel sobre el cual está escribiendo haga un punzón, haga una marca sobre el papel, para que así, una vez elaborado el documento, la historia, entonces efectivamente abra esos huequitos, y al abrir esos huequitos que ustedes ven ahí, él lo corrige, y al otro lado, la persona cuando lo lee, ¿cierto? Hace la lectura entonces ya al derecho del documento. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo exactamente esto, semana 6, entonces esta es la forma, ¿cierto? De estar escrito, semana número 6, sistemas alfabéticos,
como ven en la segunda línea, ¿cierto? Herramientas de accesibilidad de Office, y bueno, no sabemos el sistema, entonces